La dictadura militar en Chile fue un régimen dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte, que comenzó el 11 de septiembre de 1973 y finalizó el 11 de marzo de 1990. Ese periodo de 17 años se inició con un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende, quien gobernaba desde 1970. El derrocamiento de Allende, que se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moneda, fue instigado y apoyado por los Estados Unidos. La dictadura militar llegó a su fin en 1990, luego de que un plebiscito realizado en octubre de 1988 le negara al dictador la posibilidad de seguir al frente del gobierno. Pinochet se vio obligado a llamar a las elecciones generales, en las cuales resultó electo el candidato democristiano Patricio Aylwin. Su asunción, el 11 de marzo de 1990, puso un fin a la dictadura militar en Chile. Se pueden encontrar las siguientes características. Se llegó al poder a través de un violento golpe de Estado, durante el cual se tomó por asalto el Palacio de la Moneda, la sede presidencial ubicada en Santiago de Chile. El gobierno quedó en manos de una junta militar liderada por el comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. Otros integrantes de la junta fueron José Merino, Gustavo Ley y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, respectivamente. También fue un régimen autoritario que prohibió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, clausuró el Congreso Nacional, limitó la libertad de expresión, censuró las actividades culturales y prohibió el derecho a manifestarse públicamente. Institucionalizó su accionar mediante la aprobación de la Constitución de 1980, que reafirmó a Pinochet en el cargo del presidente del régimen, mientras la Junta del Gobierno quedó al frente del Poder Legislativo. Forjó una alianza con el gobierno de los Estados Unidos y se sumó a la lucha contra la extensión del comunismo en América Latina. Implementó un accionar represivo destinado a disciplinar a la sociedad. Esta represión estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, que tenía facultades para detener y confinar personas. El accionar de la DINA dejó un saldo de 2.300 ejecutados, 1.200 desaparecidos y 28.200 presos políticos. Participó del Plan Cóndor, que coordinó las políticas represivas de las dictaduras sudamericanas para detener, secuestrar y asesinar a opositores y militantes de izquierda. En este marco, en 1974 fueron asesinados en Buenos Aires el ex vicepresidente chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Los factores que motivaron el establecimiento de la dictadura chilena fueron la fuerte influencia sobre las Fuerzas Armadas de las ideas anticomunistas difundidas por el gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Estas ideas fueron transmitidas a través de la Escuela de las Américas, un centro de adoctrinamiento de militares latinoamericanos situado en Panamá. Sus enseñanzas, basadas en la doctrina de la seguridad nacional, integraban guerra psicológica, inteligencia militar, acciones de contrasurgencia y métodos de interrogatorio que incluían la tortura y los simulacros de fusilamientos. La fuerte oposición de sectores políticos, sociales y empresariales, la Iglesia y la mayoría de los medios de comunicación contra el intento del presidente Allende de establecer un régimen comunista. También el accionar del movimiento de izquierda, una organización política marxista, leninista y guevarista, fundada en 1965. A partir de 1970, el MIR suspendió la lucha armada y alentó la movilización popular para forzar al presidente Allende a abandonar su intento de llegar al comunismo por una vía legal e institucional. El accionar de la dictadura chilena provocó consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y educativas. Las consecuencias políticas de la dictadura militar en Chile fueron la cláusula del Congreso Nacional y la prohibición de las actividades de todos los partidos políticos por tiempo indeterminado, la implementación de un plan sistemático de represión y disciplinamiento de la sociedad chilena, que dejó un saldo de 30.000 víctimas de torturas, desapariciones y prisión política. Además de miles de exiliados, las principales víctimas de la represión pinochetista fueron sindicalistas, exfuncionarios del gobierno de Allende, miembros del Partido Socialista, del Partido Comunista y del MIR.
También hubieron docentes, alfabetizadores, artistas y muchos más. Las consecuencias económicas fueron la adopción de políticas neoliberales inspiradas en las ideas del economista estadounidense Milton Friedman, que abrieron la economía chilena al libre comercio. Dejaron la iniciativa en manos de las empresas privadas y sometieron al Estado a un riguroso equilibrio fiscal. También estuvo la privatización de empresas estatales y el despido de empleados públicos, la implementación de una reforma laboral que limitó la sindicalización y buscó aumentar la flexibilidad de contratación y despido de los trabajadores. También la puesta en marcha de una reforma previsional que dejó en manos de administradores de fondos de pensiones en la recaudación de los aportes jubilatorios de los trabajadores y el pago de pensiones y jubilaciones. Las consecuencias sociales fueron el aumento de desigualdades sociales, de modo tal que las clases altas incrementaron su participación en la distribución del ingreso, la pérdida de ingresos por parte de los sectores medios, la precarización e inestabilidad laboral que padecieron los sectores obreros. Las consecuencias culturales y educativas fueron el control y la censura de todas las actividades culturales, entre ellas la publicación de libros y la presentación teatral. También la prohibición de difusión por radio y televisión de canciones de artistas considerados comunistas o de izquierda, como Víctor Jara, que fue asesinado tras el golpe de Estado, Jorge Peña, Patricio Manz y los conjuntos musicales Inti Illimani y Quilapayún. También el deterioro de la investigación científica y educativa, el control de los programas de estudios impartidos en las escuelas primarias y secundarias, la limitación del acceso a los estudios universitarios, el control de las actividades de las cátedras y las actividades de espionaje sobre profesores y estudiantes. También se pueden destacar los siguientes hechos importantes. En 1973 estuvo el derrocamiento del presidente Allende por un golpe de Estado al mando de Pinochet. Desde 1973 hasta 1990 se dio la violación de derechos humanos. En 1980, Augusto Pinochet, luego de un irregular plebiscito, reafirma su cargo como presidente. En 1989 se dieron las elecciones presidenciales democráticas en donde obtiene el cargo de presidente Patricio Aylwin. Y el 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin asume como presidente de Chile, poniéndole fin a la dictadura militar.